El primer gran hito de la medicina es hace 2500 años, cuando Hipócrates y sus seguidores rompen con una tradición secular en la historia del Homo sapiens, que es separar la medicina de las explicaciones religiosas y mágicas. Y por primera vez el médico es un profesional, no es un sacerdote, no es un chamán, no es un hechicero. Y aquí es donde hunden sus raíces la medicina que practicamos hoy en Occidente. Este es el primer gran hito. El segundo gran hito hay que remontarse al Renacimiento. Durante casi 2000 años, la medicina, simplificando mucho las cosas, habían sido interpretaciones o seguimiento absoluto del cuerpo hipocrático, con las enormes aportaciones que hizo un personaje como Galeno, médico griego que sirvió en la primera y segundo siglo de nuestra era en Roma. Así llegamos al siglo XVI, en pleno Renacimiento, cuando Vesalio, al que dediqué una charla el año pasado con motivo del simposio que tuvimos científico como el que hoy estamos celebrando, es el primero que reta el conocimiento tradicional del cuerpo hipocrático y las enseñanzas de Galeno. Es el primero que piensa que hay que hostigar la naturaleza con la mano, hay que investigar y comprobar si lo que ponen los libros clásicos es cierto o no es cierto. Este es el segundo gran hito. De aquí nos pasamos a comienzos del siglo XIX, tercer gran hito de la medicina, donde por primera vez, aunque el terreno ya lo había preparado Morgani, por primera vez en los hospitales de París, en la primera mitad del siglo XIX, se trató de correlacionar la enfermedad, los síntomas que el médico ve, como aquí tenemos a Laennec haciendo una auscultación directa sobre un paciente, es decir, los ruidos que yo oigo en el tórax de un paciente, esto lo trata de relacionar con la lesión en un órgano. Esto se llama la mentalidad anatomoclínica, relación de los signos de lo que yo veo en el paciente con la lesión anatómica. Si seguimos avanzando, conforme se introduce la microscopía en la medicina, pasamos a la patología celular. Ya no nos conformamos con las grandes lesiones, sino que vamos a nivel de lo que está ocurriendo en la célula. Y si seguimos avanzando, siglo XX, llegamos a la patología molecular. Tercer gran hito, mentalidad anatomoclínica. Es decir, todas las enfermedades tienen una lesión en el organismo. Saltamos justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde se dan lo que se llama los 30 años gloriosos, que van de 1945 a 1975. ¿Qué ocurre durante esta época? Pues que está el baby boom, la población en Europa crece enormemente, existe pleno empleo y hay un crecimiento económico enorme. Todo lo contrario de lo que parece que está sucediendo hoy día. La tecnología cada vez se hace más potente y hay un gran acuerdo entre los partidos de izquierda y derecha para construir en Europa lo que conocemos como el estado del bienestar. Todo esto, todas estas circunstancias, crecimiento de la población, pleno empleo, crecimiento económico, enorme desarrollo de la tecnología y amplio acuerdo político, no son justamente, quitándolo de la tecnología, las características que definen los tiempos que nos tocan vivir. Aquí se produce el cuarto gran hito de la medicina. Hay un inconmensurable aumento de inventos de todo tipo, muchos de ellos no específicamente pensados para la medicina, pero que finalmente se pueden aplicar a la medicina. Además, como se produce la creación del estado del bienestar, se dedican inmensas masas de dinero a el tema que nos ocupa aquí, que es la sanidad. Aquí tienen una serie histórica en pesetas corrientes
desde 1960 hasta 1998 de cuáles son los crecimientos anuales del presupuesto sanitario público en España. La media de este lapso de tiempo entre 1960 y 1998 es aproximadamente del 20% anual. Fíjense la ruptura que hay a finales de los 70 con respecto a las etapas anteriores. La medicina pasa de curar, es decir, de ser incapaz de tener soluciones para las enfermedades, pasa de cuidar, como vemos en este conocido cuadro titulado El Doctor, que lo único que hace es acompañar al paciente, a curar, que es lo que vemos en la siguiente fotografía, The Medicine of Industrial Man. La medicina empieza a tecnificarse enormemente y muchos en esto ven la deshumanización de los médicos. El número y la velocidad con la que crecen las invenciones tecnológicas son enormes. Aquí está la ley de Moore, que muchos conocerán. Moore fue el creador de Intel y, según Moore, el número de transistores por unidad de superficie en circuitos integrados se duplica cada 2 años. Esta ley de Moore ha venido cumpliéndose prácticamente hasta la actualidad. Y además los precios bajan a la vez que las prestaciones de estos desarrollos tecnológicos van avanzando. Pensemos todo lo que costaba un portátil en el año 1999 o 2000 y lo que cuesta hoy un portátil y las capacidades que tienen. Esto que ven aquí es un pulsioxímetro. Es un aparato capaz de medir la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Este aparato que están viendo apareció a finales de los años 80 y valía en España 1 millón de las antiguas pesetas. Ahora mismo lo pueden comprar en Amazon, hace las mismas cosas por 44 euros. Transporte, si está usted abonado a Premium, que son 13 o 14 euros al año, transporte incluido. 1 millón de pesetas frente a 44 euros. Los hay más baratos, los hay hasta de 34. Ahora, los últimos Samsung Galaxy ya tienen incorporado un pulsioxímetro. Como ven, se pone el dedito donde se está poniendo ahí y nos marca la saturación de oxígeno del 96%. Ya en nuestro teléfono móvil tenemos incluido un pulsioxímetro que a finales de los años 80 costaba 1 millón de pesetas. Y aquí tienen al niño que estaba con el pulsioxímetro en África, y esto lo traigo para demostrar el viejo dicho de que el niño que se quemó con la leche ve la vaca y llora. Cada vez que me veía, pues lloraba. Todo esto ha llevado a pensadores, concretamente Rilman, que fue catedrático de medicina interna en Harvard, a hablar del nuevo complejo médico industrial. Si unimos tecnología y unimos enormes masas de dinero crecientes durante años para la sanidad, pues todo esto evidentemente ha creado un complejo, que es el complejo médico industrial. La tecnología hoy está presente en todo. Aquí tienen un robot, Da Vinci, un robot que hace intervenciones, como ven, guiadas por un ordenador. Aquí tienen la posibilidad de pasar visita con un médico virtual. Aquí tienen un implante subcutáneo que introducimos debajo de la piel y es capaz de medir hasta 6 parámetros bioquímicos, mandarlo a nuestro teléfono móvil y de nuestro teléfono móvil a nuestro médico para que vea cómo está la glucemia, cómo está el colesterol o cualquier otra determinación bioquímica que sea capaz de que hayamos previamente instalado en este implante. Y también tenemos lo que se llaman sistemas de piel inteligente, es decir, sistemas que son capaces a través de la piel de mandar datos de interés médico. También esto, lo que están viendo, tenemos un aparato capaz de hacer una medida de electrocardiograma en una precordial y
esta medida, este electrocardiograma que nos sale, mandarlo a nuestro médico para que lo interprete. Todo esto ha hecho que ya podamos, como ahora vamos a seguir viendo, estar inaugurando desde hace tiempo el mundo de los cyborg. En el mundo de los cyborg, que como dice aquí es una mezcla de organismo y cibernética, esto es lo que hace un cyborg, está la iniciativa privada, están las universidades y las agencias privadas, sobre todo el DARPA, que es un consorcio americano que lo que hace es hacer investigaciones para el desarrollo de aplicaciones en defensa, de las cuales salen luego muchas aplicaciones para la medicina, desde el dron hasta el equivalente en el mar. Hay también ya barcos de batalla que no son tripulados como el que están viendo ahí. Este exoesqueleto, creado por DARPA para hacer la infantería mucho más ágil, gracias a este exoesqueleto que llevan los infantes, pueden llevar hasta cargas en total de 200 kilos y ir a velocidades andando que no podrían hacer si no dispusieran de este aparato. Esto puede servir también para un señor que tiene una lesión medular, no puede andar, le ponemos un dispositivo parecido y el señor puede levantarse de la silla y a ser más autónomo. Este tema, como saben por el programa, lo tocaremos. Podemos todavía unir cada mandato que hace el cerebro para mover un músculo. Podemos, cuando hay un miembro amputado, cada nervio conectarlo, como estamos haciendo aquí, con una prótesis, de suerte que cada vez los movimientos de la prótesis se acerquen más a los movimientos naturales de la persona que conserva el miembro. Esto, y todavía podemos ir más lejos, esto acaba ahora de publicarse en Nature. Si yo trato con el cerebro de mandar instrucciones a mi brazo y el circuito está cortado porque tengo una lesión a nivel cervical, ¿qué ocurriría si el cerebro me salto la médula espinal y directamente voy al músculo? Pues lo que están viendo aquí. Tiene un implante en el cerebro, como ven aquí, con una gran superficie con la que me conecto a los músculos. Entonces estoy saltándome las vías posteriores, que son las que rigen los músculos del brazo a nivel cervical, para poder hacer movimientos como vertir agua de una botella en un vaso. Tenemos implantes cerebrales, podemos hacer que personas con sorderas congénitas puedan oír, podemos poner implantes de retina que ya pueden empezar en ciertos tipos de ceguera, permitir visión, si no perfecta, bastante próxima, personas con acromatopsia, es decir, personas incapaces de distinguir los colores, a través de las radiaciones que se producen cuando la luz incide sobre un objeto, este sensor que llevo aquí lo transforma en un ruido y ese ruido a mí me diferencia los colores. Tenemos impresoras en 3D, que son capaces, como aquí, de hacer una oreja, de hacer narices. Aquí tenemos a un paciente con un cáncer de cabeza y cuello situado en los senos que le ha destrozado media cara. Con impresión 3D podemos llegar a hacer esta reconstrucción. Esto es un hígado al que le hemos limpiado los hepatocitos, hemos dejado solo la estructura de colágeno y hemos vuelto a recubrir esa estructura de colágeno con otros nuevos hepatocitos. Hay un vídeo, pero como vamos un poco de tiempo apurados, no lo voy a poner. Esto que están viendo aquí es la reconstrucción de un capilar, o la construcción, perdón, de un capilar con una impresora 3D. Es decir, yo puedo, por ejemplo, en la vena safena, donde tengo una variz, eliminar un trozo y sustituirlo por este capilar hecho en impresión 3D con células. Esto es un ejemplo de un nanoinmunoliposoma antitumoral, que también lo vamos a tratar aquí. Básicamente, ¿esto en qué consiste? Tengo un liposoma, que es una cápsula en la que meto una sustancia con poder antitumoral y sobre esa cápsula pongo unos anticuerpos dirigidos contra los antígenos de un tumor, con lo cual todos estos liposomas se dirigen al tumor, que es donde están
los antígenos que se van a unir con el anticuerpo que lleva a la superficie y justo en ese lugar libera la sustancia antitumoral. Podemos hacer microimplantes como este. Concretamente, la Fundación Bill Gates está invirtiendo mucho dinero para que este tipo de implantes se puedan llenar con productos que anulen la ovulación, de tal forma que se convierta en un anticonceptivo que podemos manejar con control, activarlo y desactivarlo. La cantidad de hormona anticonceptiva que pondríamos ahí tiene una duración hasta de 16 años. Es decir, tendríamos a una persona, a una mujer, durante 16 años con la posibilidad de activar o no activar la ovulación. ¿De acuerdo? Todo esto, pues ha habido gente que lleva años reflexionando. Aquí tienen el típico ensayo de Ivan Illich, de Medical Nemesis, la medicina como enemiga, y que fue el que acuñó el término de la medicalización que está sufriendo actualmente, sobre todo la sociedad occidental. Toda esta tecnología ha traído masificación. Como ven, a veces las consultas parecen más una charcutería que una consulta, hasta por números y mesas, y banalización también de la medicina. Abuso de la tecnología. Esto es una foto tomada en un paciente de 85 años en una UBI. Y luego, otra de las circunstancias que se dan es que el ser humano es el único animal que parece que no está conforme con su naturaleza. Es decir, hay algo en nosotros que con frecuencia nos lleva a mejorarnos tanto desde el punto de vista corporal como desde el punto de vista anímico. Es decir, parece que muchas veces nuestra naturaleza no es la apropiada. Incluso hoy tenemos hasta reasignación de sexos, personas que no están de acuerdo con la expresión sexual que le da el cariotipo con el que nace. Todo esto lleva a lo que se puede llamar la medicina del deseo o el transhumanismo. Este es un artículo que traigo aquí, que escribimos en el año 2009 con José Luis González Quirós, que será el último en intervenir en medicina clínica y que lleva por título Tecnología, demanda social y medicina del deseo, donde tocamos estos aspectos que acabo de nombrar. En definitiva, hemos pasado del universo inanimado a la vida no consciente, a la humanidad, la transhumanidad, que es donde nos encontramos ahora, y el siguiente paso será la poshumanidad. Llegados a este punto, claro, a los usuarios del Sistema Nacional de Salud, a los pacientes, no pueden entender que un simple resfriado no tenga tratamiento. Cuando le dices a un paciente que un catarro hay que pasarlo, que no tiene cura, le resulta increíble, no se lo puede creer. Pues es cierto, los catarros no tienen tratamiento. También hay muchos que se sorprenden de que los medicamentos, la tecnología, tengan efectos secundarios. Esto es un artículo que se acaba de publicar por un equipo dirigido desde el Hospital Clínic de Barcelona, en el que se ha visto que los antivirales que se dan para la hepatitis C son capaces de erradicar el virus de la hepatitis C, pero pueden reactivar un tumor hepático. No hay cara sin cruz, ni hay medicamento que no tenga efectos secundarios. Y esto cuesta mucho a la gente entenderlo. La medicina y la tecnología es poderosa, pero hasta un punto. Todo esto está cuestionando los sistemas actuales de salud. El médico con todo esto se encuentra en una encrucijada, es decir, cómo va a ser o cómo está siendo la profesión médica es algo que está ahora mismo en pleno cambio. Este sería el quinto hito. Y quiero acabar recordando esto, que nosotros vivimos en uno de los 20 países donde más dinero hay disponible para la sanidad, pero hay todavía 160 países, es decir, casi el 85% de la humanidad, que desgraciadamente no disponen de los recursos sanitarios, tecnológicos, médicos, que afortunadamente disponemos en países como el nuestro.
Y esto es todo lo que les quería decir. Gracias por su atención.